Buenos días, mi nombre es César Augusto Sánchez Vargas, de la ciudad de Neiva, de la carrera de Ingeniería Electrónica del curso Física General. A continuación vengo a presentar el ejercicio 4, construcción y análisis de gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Según las instrucciones, piden que hagamos una simulación de movimiento rectilíneo en un programa de laboratorio donde nos pide configurar los valores iniciales, ajuste los deslizadores de valores de posición inicial x0, velocidad inicial v0 y aceleración a según los datos indicados a continuación. Nos pide que la posición inicial sea 0 metros. La velocidad inicial nos piden que tomemos el dígito del último número de su cédula y lo use como parte entera de la velocidad inicial. Mi número de cédula es terminado en 9, tomamos ese número como número entero y nos piden que para la parte decimal elijamos un número aleatorio a nuestro gusto. Por mi parte elegí el número 4, quedando 9.4 metros sobre segundo. La aceleración inicial nos piden que sea igual a 0. Pasamos a nuestro simulador de laboratorio de movimiento rectilíneo, donde colocamos los datos de la posición inicial 0, la velocidad inicial 9.4 y la aceleración 0.0, encontrando estos resultados. Estos datos los exportamos a una tabla de Excel en donde tomamos los datos de tiempo, distancia, velocidad y aceleración. Luego nos pide que cambiemos solo el valor de la aceleración por un mayor a 0 y volvamos a hacer la simulación con la velocidad inicial, que fue la de 9.4, solo cambiando la aceleración. En este caso la aceleración fue cambiada a 1.7, encontrando los datos que exportamos en esta siguiente tabla. Encontramos igual el tiempo, la distancia, la velocidad y la aceleración inicial, que es 1.7. A continuación nos dice que recopilemos los datos en estas tablas, que es la tabla con aceleración igual a 0 y la tabla con aceleración diferente a 0, en este caso 1.7 metros sobre segundo cuadrado. Nos pide que hagamos un análisis de datos que corresponda a la posición en función del tiempo, una gráfica en posición en función del tiempo, otra gráfica en velocidad en función del tiempo y otra gráfica de la aceleración en función del tiempo. Para cada tabla debemos hacer en velocidad aceleración 0 y en aceleración diferente de 0. Pasamos estos gráficos y lo cargamos en nuestra aplicación MATLAB, donde nos va a ayudar a graficar. A continuación, ya previamente hemos cargado los datos a la nube, donde tenemos los datos ya previamente cargados, donde encontramos la tabla con velocidad 0 y la tabla diferente de 0. Aquí encontramos los datos de la tabla en velocidad 0. A continuación empezamos a cargar los datos de manera colocando estos comandos. Así nosotros podemos
cargar lo que es la parte de arriba de los datos, donde nos están tomando los cuadros de los datos, que son 11 por 4, que serían estos de acá. Test data, que sería digamos el nombre de tiempo, distancia, velocidad y aceleración. A continuación entonces llamamos todos los datos de la gráfica con velocidad 0. Luego le damos con otro comando, sacamos uno por uno lo que es los datos de tiempo, los datos de tiempo, los datos de distancia, los datos de aceleración, de velocidad y los datos de aceleración. Entonces los llamamos también con otro comando que sería tiempo. Tenemos que hacer la primera casilla igual a datos.data, abrimos comilla, colocamos dos puntos, que es toda la casilla, coma, la primera columna, y cerramos. Y llamamos los datos de la primera columna. Así seguido tenemos el dato de distancia, lo llamamos entonces igual a datos.data, abrimos, volvemos a hacer lo mismo, coma, pero esta sería la segunda columna, cerramos, ya tenemos los datos de la segunda, que sería 9.4, 18.8. A continuación llamamos igualmente velocidad, velocidad igual datos.data, abrimos lo mismo y le colocamos la tercera columna y cerramos paréntesis. Y por último llamamos a aceleración, igual a datos.data, abrimos y a este le colocamos igual, pero la cuarta columna, que sería aceleración 0. Ya tenemos todos los datos aquí llamados con los comandos. Ahora podemos empezar a graficar. Entonces, para graficar colocamos el comando plot igual continuamos, llamamos entonces para graficar. Entonces tenemos plot con este comando. Entonces empezamos a llamar tiempo, coma, con respecto a distancia, llamamos la gráfica. Entonces aquí nos va a mostrar la primera gráfica con respecto de tiempo, distancia. Para mejorarla, entonces vamos a colocarle color, buscamos que red, colocamos que sea punteada y señale bueno, aquí nos falta un dato.
tenemos distancia, coma, esta comilla, red, dos puntos, y las comillas. Aquí le colocamos entonces color para que se vean mejor. Y colocarle cuadrícula. Y ya tenemos una gráfica que la vamos a llamar tiempo versus distancia. Vamos a llamar también su eje Y como tiempo, que está en segundos. El eje, ese es el eje X, ahora el eje Y, que sería distancia, que ese lo tenemos en metros. Aquí ya tendríamos la gráfica en función de tiempo versus distancia. Ya hemos adelantado todos estos cuadros, los tenemos aquí planteados en los espacios, cada uno distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Nos piden que hagamos en los dos casos, serían 3 gráficas y 3 gráficas con velocidad diferente a 0, con 1.7. La instrucción 5 nos pide que interpretemos los resultados. Entonces encontramos una comparación entre movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Encontramos que de la posición en función del tiempo se observa la diferencia entre la aceleración en 0 metros sobre segundo al cuadrado, que el movimiento que muestra la recta es constante con respecto al tiempo. O sea que la recta nos muestra un crecimiento que no es paralelo a ninguno de los dos ejes, ni X ni Y, entonces nos muestra un crecimiento ascendente recto uniforme, y la distancia va creciendo proporcionalmente al tiempo. En cambio, cuando la aceleración es 1.7 metros sobre segundo cuadrado, a medida que transcurre el tiempo se muestra un crecimiento en forma de rampa con una parábola que nos indica que el desplazamiento es mayor pero no es constante. O sea, que a medida que va pasando el tiempo, la distancia va creciendo conforme a la aceleración. O en caso contrario que lo que pasó en distancia versus tiempo, cuando la aceleración es 0, siempre va a crecer constantemente, por lo menos en 4 segundos. Aquí encontramos que recorre 40 metros, en cambio en la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en 4 segundos nos muestra que ya ha alcanzado algo más de 50 metros, o sea que nos está dando una curva porque el movimiento no es uniforme, avanza según la aceleración. Entonces encontramos, según también la comparación velocidad versus tiempo, entonces de la velocidad en función del tiempo, llegamos a determinar que en la gráfica la aceleración en la aceleración 0, la velocidad no cambia en función al tiempo. En cambio en la aceleración 1.7, la velocidad inicial de 9.4 metros sobre segundo va aumentando a medida que pasa el tiempo de forma constante, mostrándonos una recta. Entonces vemos en la primera gráfica de movimiento uniforme rectilíneo uniforme, mostramos que la velocidad se mantiene